Hola amigos, gracias por ver nuestros videos. La historia de hoy entendí demasiado tarde que para mi familia yo no valgo. Ahora solo quiero sanar y crecer. Soy solo un chico más, uno al que despreciaron toda su vida, uno que aprendió a escuchar más de lo que le hablaban, uno que tuvo que crecer a los golpes literal y emocionalmente en un hogar donde decir la verdad no siempre era suficiente, y hacer las cosas bien no siempre traía una recompensa. Dicen que uno debe hablar con su familia, ir al psicólogo, pero ¿cómo hablo con quien me enseñó a callar? ¿Cómo me sano en una casa que fue mi herida más grande? ¿Y cómo pago a alguien para hablar, si ni con amor pudieron pagarme respeto? Desde que era niño, aprendí que mentir era pecado, pero que decir la verdad también dolía. Mi madre me castigaba por no hacer tareas, por ser lento, por no ser el hijo brillante que quería. Me pegó muchas veces. A los 8 años, casi me mata por una tarea. Ese mismo año me esforcé, saqué buenas notas y me atreví a preguntar si esta vez, por hacer todo bien, recibiría algo a cambio. Pedí un muñequito de esos chinos, no uno caro, solo eso. Me trajo unos dulces. Yo mismo me los pude haber comprado. Crecí creyendo que mi papá era Superman y mi hermano Batman, pero con los años las capas se les cayeron. Descubrí que mi hermano era el favorito, que a mí me tocaba lo que sobraba, que yo solo era el chico que hacía los quehaceres, el que barría, lavaba, limpiaba, el que estorbaba. En todo ese caos, había un rayo de luz, mi hermana. Ella era todo. Era justa, era noble, era como un ángel de esos que parecen demasiado buenos para este mundo. Me cuidaba, me enseñaba sin gritar. Cuando dudaba de mí y se daba cuenta que yo decía la verdad, se disculpaba, me pedía perdón. ¿Sabes lo que es eso para un niño que aprendió a pedir perdón por existir? Ella fue la única persona que creyó en mí. Me conocía más de lo que yo me conocía. Cuando enfermó de cáncer, algo dentro de mí se rompió. Me pidieron que no dijera nada, pero yo lo sabía, y un día, en un arranque de rabia, se lo dije. No sé por qué. Solo sé que ese momento fue como un presagio. Sabía que iba a morir. Lo negaba con fuerza, pero lo sabía. La enfermedad la fue apagando. Yo la acompañaba a trabajar, la ayudaba a caminar cuando sus piernas ya no le respondían. Dormía cerca de ella porque le daba miedo la oscuridad. Le compraba sus dulces, sus bebidas, trataba de que sintiera, aunque sea un poco de alegría en medio del dolor. Pero una noche discutimos. Yo me alejé, no dormí con ella, y esa fue la última vez que la vi viva. No le dije adiós, no le dije te amo, no estuve. Y me lo reprocho todos los días. Cuando falleció, el mundo siguió girando, como si nada. Todos tomaban alcohol en su velorio, como si fuera una fiesta. Yo solo quería gritar. ¿Cómo podían reír mientras ella ya no estaba? Después de eso, empecé a ver con más claridad lo que era mi familia, la hipocresía, la mentira, lo de siempre. Mi hermano me pegó en una boda sin razón, y mi madre lo justificó. Mi papá me criticó a mis espaldas, diciéndole a él que yo era una mierda. Y aún así, yo trato, zoceína, ayudo, hago cosas con cariño, pero todo lo que doy, lo tiran. Hasta la comida que cociné con amor terminó siendo comida de perro. Y cuando creí que no podía haber más traición, me entero que mi papá engañó a mi mamá con una prima. Mi hermana lo había descubierto antes de morir. Otra herida más, otra grieta en una casa que ya no es hogar. Mi sobrina, la hija de mi hermana, crece con más permisos, con más dulzura. Y me alegra que no le peguen. Pero también duele ver cómo lo que a mí me exigían, a ella se lo permiten. Es como si todo lo que sufrí no sirviera para evitar que el ciclo se repita. Solo cambió de forma. He sido tierno, he sido bueno. Me lo han dicho algunos profesores, algunas pocas personas que realmente me han visto. Pero en mi casa, siempre fui el problema, el callado, el que no sirve. Y aún así, sigo aquí, sigo respirando, sigo escribiendo. Aunque no sepa para qué, no busco lástima, solo no quiero sentirme solo, solo quiero que alguien lea esto y sepa que existí, que alguien me entienda, que alguien me crea, porque si tú llegaste hasta aquí y sentiste algo, aunque sea una punzada en el pecho, entonces valió la pena contarlo. Actualización, pensé que después de todo lo que conté, ya no habría más que decir, pero la historia no terminó ahí. O mejor dicho, el infierno no terminó ahí, porque cuando crees que tocaste fondo, siempre hay alguien en tu familia dispuesto a cavar un poco más. Después de la muerte de mi hermana, algo en mí se quebró para siempre. Intenté seguir, pero era como caminar con una piedra en el pecho. Empecé a guardar más silencio del habitual. Ya no tenía a nadie con quien hablar. Ella era la única que me escuchaba sin juzgar. La única que me miraba sin asco, y ahora, el resto de mi familia solo me veía como el raro que se encerró en sí mismo.
como si el duelo fuera una molestia para ellos, como si sufrir por ella fuera exagerado. Mi mamá empezó a decir que estaba perdiendo el rumbo, que necesitaba enderezarme. ¿Enderezarme de qué? De sentir. Mi papá, mientras tanto, hacía como si nada hubiera pasado. Seguía saliendo, tomaba. Se reía, la misma persona que engañó a mi mamá con una prima, y que dejó que mi hermana muriera sabiendo esa verdad. Hoy predica valores cada vez que hay visitas. Dime la verdad. La misma mujer que me crió diciéndome que mentir era pecado, me pidió que mintiera para que todo se acabara, que dijera que lo había tomado, que lo devolviera, que no hiciera un show. Me fui de esa reunión como quien escapa de un incendio. No porque me doliera que me acusaran, sino porque me di cuenta que ahí ya no era familia, era enemigo. Y como si no fuera suficiente, hace poco descubrí que mi papá tiene un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que toda la familia parece conocer, menos yo. Un hijo que mi hermana también sabía que existía, y que cayó por miedo a romper aún más la familia. La misma hermana que murió con verdades atragantadas. La misma la que hoy usan como excusa para decir, si ella viera cómo estás ahora, se decepcionaría. Lo que la decepcionaría es saber cómo la olvidaron tan rápido, cómo manchan su memoria para justificar su miseria. Mi sobrina sigue creciendo. Es buena, es dulce. A veces me abraza y me dice que me quiere, y eso es lo único que me sostiene. Pero también veo cómo la están moldeando, cómo repiten patrones disfrazados de modernidad. A ella le permiten cosas que a mí me costaron castigos. A ella le hablan con amor, pero no le enseñan a amar de verdad. Y yo solo soy el tío triste, el que se quedó en el pasado, el que tiene que superar todo eso ya. A veces pienso en irme lejos, en cortar todo lazo, en desaparecer, pero no quiero irme sin que al menos una persona escuche esta historia y sepa que existo, que no me lo inventé, que fui golpeado, ignorado, minimizado, y que aún así, sigo intentando no convertirme en lo mismo que me hicieron. No busco justicia, tampoco venganza.